Y sabe que me gusta de esta experiencia de estudiar este libro, es que no hemos sentido cómo hemos ido ya recorriendo las páginas de este libro. Estamos en el capítulo 10 únicamente. Nos están quedando 3 capítulos para terminar el libro. Mire qué lindo como Dios nos ha acompañado a través de todo este estudio. Y sabe qué es lo mejor, hermanas, que se han ido construyendo los muros de nuestra vida. Así es que yo quiero que usted cierre los ojos y pueda en esta noche decirle: Señor, aquí estoy, expectante de esta palabra que va a ser hablada a mi vida. Aquí estoy, Señor, dispuesta a recibir todo lo que tú tienes para mí. Incluso, Señor, si es una exhortación, porque eso me indica que te preocupas de que hagamos las cosas bien y de que maduremos, de que crezcamos, Señor. Porque sí es lindo, Padre, escuchar tus promesas y nos deleitamos en ellas. Pero también, Señor, es necesario que tú nos des una palabra de exhortación, una palabra de guianza, una palabra, Señor, con la que podamos entender el camino por el cual podamos andar. Dirígenos, toma control de mi boca, de mis pensamientos, y que esta palabra quede sembrada en la vida de mis hermanas en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, el día de ayer mi hermana Brenda, hace 8 días mi hermana Brenda estuvo compartiendo acerca de Nehemías 9. Y entonces vemos en este pasaje que Brenda compartió cómo Nehemías se presenta delante de Dios con todos los levitas, los sacerdotes, los cantores, los guardas del templo, y están ahí humillados delante de Dios suplicando su perdón. Y cómo Nehemías hace como una remembranza de todo lo que ha sido el caminar del pueblo de Israel. Y como vemos, bienvenida hermana amada. Y vemos hermana Juanita, qué gusto que esté aquí. Y vemos, hermanas, cómo a través de todo lo que Nehemías está describiendo, vemos a un Israel que continuamente cae, que continuamente fornica con otros ídolos, es decir, que pone a otros ídolos en el lugar que Dios le corresponde, y cómo viene la dificultad, viene la disciplina, ellos se arrepienten, Dios los perdona, Dios los escucha, les da una oportunidad y ellos nuevamente recurren en el pecado. Y entonces tenemos allá a los sacerdotes, a los levitas, a Nehemías, intercediendo por el pueblo, conociendo la ley que se les ha presentado y que ellos están realmente consternados con lo que están leyendo. Y el Espíritu Santo, hermanas, porque yo creo que ahí hubo un mover del Espíritu Santo, porque es el único que puede provocar convicción de pecado en nuestras vidas. Y cómo ellos pues se arrepienten y se humillan delante del Señor y se ven movidos a hacer un compromiso de vida, reconociendo que únicamente la gracia de Dios pudo haberlos llevado hasta ese momento. Entonces, en el capítulo 10 vamos a ver ya la firma de ese convenio, ya la firma de ese pacto delante de Dios, no delante de los hombres, porque no era como los acuerdos de paz que se firmaron aquí, ¿verdad? Que fue ante los representantes de la ONU, ante los representantes de la derecha, de la izquierda, y un convenio de paz. No, este convenio era hecho por los principales hombres del pueblo de Israel,
sus dirigentes, los levitas, los sacerdotes y el pueblo delante de Dios, comprometiéndose a vivir una vida de santidad, comprometiéndose a vivir una vida de entrega a Dios, comprometiéndose a vivir una vida que les garantizara no caer en los pecados que habían caído sus padres. Y si usted lee los versículos del 1 al 27, va a ver toda esta gente que firmó. Me llama la atención el cuidado de Dios, hermana, al poner nombres específicos. Nombres, hermana, que quizás en su momento pudieron pasar desapercibidos, pero que Dios no los pasó desapercibidos. Y yo te quiero decir algo en esta tarde, parte de Dios. Dios no pasa desapercibido el esfuerzo que tú haces por agradarle. Posiblemente el hombre no te lo tome en cuenta. O posiblemente no recibas las palmaditas de qué bien lo estás haciendo. Pero Dios no lo pasa desapercibido. Y esta lista lo dice. Dios reconoció en esta lista a cada uno de aquellos hombres que se comprometió a vivir en santidad para Él. Y Dios reconoce tus esfuerzos, esos esfuerzos que estás haciendo para agradar a tu Dios más que a los hombres. Porque yo no sé a quién está hablando a Dios en esta noche. Pero aquí hay personas que se sienten tal vez desalentadas porque el hombre no les ha reconocido lo que ellos están haciendo. Pero te quiero decir algo, mi amado. Nosotros no trabajamos para un hombre. Nosotros trabajamos para Dios. Nosotros trabajamos para engrandecer el reino de nuestro amado Señor. Así es que ánimo. Dios no se olvide de ti. Dios no se olvide de ese esfuerzo que has hecho por agradarlo a Él. Por eso dice, me encanta esa cita, en Isaías 65, 23, dice que no trabajarán en vano. Hay recompensa, hermanas. Y entonces nosotros vemos a partir del versículo 28, y es lo que vamos a estar deteniéndonos en esta noche a estudiar. Vamos a leer el 29, porque ahí en el 28 también da como una síntesis de que eran los levitas, los sacerdotes, los que hicieron este pacto, el pueblo. Todos dicen los que tenían entendimiento, es decir, los que tenían una comprensión de lo que significaba hacer ese pacto para agradar a Dios. Y dice en el versículo 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Entonces vemos, hermanas, cómo el muro quedó terminado. La protección de Dios para su pueblo había sido levantada, pero había sido levantado algo más importante. Se había renovado el pacto que Dios hizo con su pueblo en los días de Moisés. Y si usted quiere ahondar más acerca de este pacto, le voy a dejar leyendo Deuteronomio capítulo 8. Pero yo únicamente les voy a dar una probadita acerca de lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Y nos vamos a ir al 6 y al 7. Y dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. Oiga, esto no solo es para ese momento. Esto se lo está diciendo Dios este día a usted y a mí. Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos
y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes. Mire, aquí Dios nos está dando, hermanas, los lineamientos de lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Y en cada una de las etapas que nos toca vivir. Ahora, fíjese bien. Ahora, el pueblo de Israel se había separado de este pacto. El pueblo de Israel, al entrar en la tierra prometida, se contaminó con los pueblos que ahí habían. Y ya vamos a ver. Y empezaron a adorar a esos dioses. Y empezaron, oiga bien, no solo a adorar a esos dioses, sino que a practicar las conductas que ellos tenían. Y empezaron a alejarse del propósito de Dios al llevarlos a la tierra prometida, que era tener un pueblo escogido, un pueblo diferente. Ahora, ellos estaban en un momento en que debía haber una conversión en sus vidas. Es decir, fíjese bien, porque eso es lo que significa el término conversión, es separarse del curso y de las costumbres de este mundo y consagrarnos a la conducta dirigida por la palabra de Dios. Por eso nosotros en este grupo hemos insistido en que debemos de ser mujeres contra cultura. Mujeres que no nos acomodamos a lo que este mundo aplaude, a lo que este mundo llama como bueno, sino que nosotras estamos guiadas por los principios eternos que se nos dan en la palabra de Dios, hermana. Eso es lo que significa la palabra conversión, que nosotros ya no vamos a vivir, y oiga bien, de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a lo que este mundo ve como bueno, a ese éxito económico, a sobrevalorar el físico. Mire, hermana, yo quiero decirle algo, porque yo trabajo con la conducta humana y trabajo con todos esas cargas que muchas veces el consumismo pone en nuestra vida, y que como mujeres llenas del Espíritu de Dios no deberíamos de tener como lineamientos, ¿verdad? Y de repente empiezo a sentirme triste, a sentirme desgraciada, porque acaba de pasar el Día de la Madre y no estrené vestido y no estrené zapatos. Ay, mis hijos no me sacaron a comer a un restaurante. Ay, mis hijos no me regalaron una pulsera Pandora y yo ya me siento desgraciada, cuando Dios me ha dado tantas cosas, hermana. Cuando Dios me ha regalado de su gracia. Cuando mis hijos están sanos. Cuando mis hijos, gracias a Dios, tienen un trabajo. Cuando yo tengo un hogar, cuando yo me puedo cobijar bajo el techo. Y estoy, como el mundo, sobrevalorando los principios de este mundo. Y no lo que Dios quiere que yo valore. Y eso nos pone una gran carga aquí, mire, que saben que termina, hermana, en una enfermedad psicosomática, como la colitis, la gastritis, o aún más allá, como el lupus, que tiene un fondo emocional. Fíjese qué tremendo todo lo que nos puede llevar cuando nosotros nos alejamos de ese lineamiento que Dios nos da. Ahora, yo quiero que vea algo, por favor, hermanas. Vemos a este pueblo
haciendo un pacto con Dios, un pacto puntual. Me encanta porque si usted ve en estos versículos, es un pacto puntual en donde ellos dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, basado en la palabra de Dios. Y yo quiero decirle algo. Nuestra relación con Dios debe ir más allá de asistir a la iglesia una vez a la semana, de tener estos devocionales regulares. Y oiga bien, y aquí lo vamos a ver en estos versículos. Nuestra relación con Dios debe afectar nuestras relaciones, nuestro tiempo y nuestros recursos materiales. Dios no quiere una parte de ti solamente, hermana. Dios quiere afectar tu vida entera. Y sabe, Dios trae a mi memoria algo con lo que me ha estado hablando todos esos días. Y es acerca del joven rico que tuvo este encuentro con Jesús, ¿se acuerdan? Y en este joven había un deseo sincero de seguir a Jesús, porque veía que había algo diferente en él. Y se acerca y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Y entonces viene Jesús y le dice, guarda los mandamientos. Y entonces le dice, todo lo he hecho. Todo he hecho. Era un religioso. Entonces le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que el joven se fue triste. ¿Se ha preguntado usted por qué se fue triste el joven? ¿Se ha preguntado usted por qué el joven, si vio en Jesús algo admirable y algo que él necesitaba, por qué no pudo dejar todo lo que tenía y seguirle? ¿Cuál es la respuesta? Y yo pienso, hermanas, si usted no está de acuerdo conmigo, escríbalo aquí y lo leemos. Yo pienso que lo que ocupaba el lugar más importante del corazón de este hombre era su amor a las riquezas. Era su temor, y ese amor lo llevaba a tener temor de que si las riquezas estaban ahí, él no iba a poder vivir. Él no iba a poder ser feliz. No tenía la confianza suficiente de que el amor de Jesús podía llenarlo todo en su vida. Y muchas veces no somos así nosotras. Porque esto se trataba del amor y la entrega del joven a Jesucristo. Y de eso se trata el Evangelio. Del amor que tú puedas tener por Jesús y que te lleve a entregarlo todo, que te llegue a afectar tus relaciones, que te lleve a afectar tu tiempo, que te lleve a afectar tus recursos materiales, porque lo amas a Él. Una entrega total. Este joven tuvo miedo. Mire, había cumplido con todo, hermano. Diezmaba, ofrendaba, ayunaba. Era el primero que estaba los domingos haciendo la limpieza. Todo eso es bueno. Pero lo que Dios anhela es estar sentado en el trono de tu vida y ser lo más importante y que nada ni nadie compita con el amor que le tienes a Él. Ni tu marido, ni tus hijos, ni tus nietos, ni tu trabajo, ni tu ministerio. Él quiere ser lo primero en nuestras vidas. El joven rico no lo pudo poner en primer lugar. Y por eso se fue triste. Porque en la vida de él ya había algo que ocupaba el primer lugar. Ahora examinémonos nosotros.
¿realmente tengo yo la confianza en Dios como para estar tranquila, cualquiera sea la etapa que me esté tocando vivir? Darle el voto a Dios, de decirle, Señor, no importa lo que me esté tocando vivir en este momento. Tu palabra dice que tienes planes de bien y no de mal para mí, para darme un futuro y un bienestar. Amén. Y dice Brenda, es cierto, dice, que donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y dice Grisel, cuando entendí que Dios era lo principal, antes que cualquier ser humano, mi vida cambió para mejor. Y qué lindo esto, hermana. Porque esta convicción, este amor, lo que nos lleva a querer pactar con Dios en santidad. Ahora, los israelitas se habían apartado del compromiso original de seguir a Dios. Y nosotros debemos de guardar ese compromiso con Dios, tanto en tiempos de adversidad como en tiempos de prosperidad, hermano. Porque yo le voy a decir que está el desierto de la adversidad, en donde nosotros, por estar tan enfocados en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en angustia, nos olvidamos de buscar a Dios, que es la fuente de nuestro milagro. Pero también hay desiertos de prosperidad, hermano, que cuando tenemos todo y ya el Señor nos bendijo, nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios, porque sentimos que ya no lo necesitamos. Y ayer predicaba en una iglesia acerca de Ana. Aquí en el grupo Abigail busqué ese mensaje. Está muy bueno lo que Dios nos habló ayer. Se llama Resonancia del corazón de una madre. El corazón de Ana. Búsquenlo, sé que Dios le va a hablar. Pero le quiero decir que Dios me mostraba algo, que cuando nosotros estamos afligidas, preocupadas, angustiadas, vamos al altar sinceramente y pactamos con Dios. Y le decimos, Señor, si tú me das ese trabajo, yo te voy a buscar más, te voy a servir. Y de repente cuando tenemos ese trabajo empieza a competir con Dios en nuestro corazón. Y ya pues dejamos de ir a la iglesia porque venimos cansadas. Dejamos de meternos a los grupos porque tenemos que hacer alguna tarea del trabajo. ¿Entiende, hermana? Dios no quiere que nada compita con tu vida. Y Dios quiere que si tú le prometes, le cumplas. Así como Él te ha cumplido a ti y te ha dado lo que le pedías. Porque es fácil olvidarnos cuando ya tenemos la bendición de lo que en ese momento de angustia le prometimos a Dios. Pero Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado, hermana. Y es deshonesto y peligroso olvidarnos de nuestras promesas. Sobre todo con Dios, hermano. ¿Verdad? ¿O a usted le gusta que se olviden de las promesas que le han hecho? ¿Verdad que no? Ahora, fíjese bien. Vamos a ver, ellos entonces estaban pactando en ese momento contra los pecados de los cuales eran culpables. Se obligaron en ese momento de pacto a cumplir los deberes que habían descuidado. Y esto me gusta mucho. ¿Sabe qué, hermana? No debemos cesar de hacer el mal, nada más, sino que tenemos que aprender a hacer el bien. Tenemos que aprender a hacer lo que a Dios le agrada. Aunque muchas veces vaya en contra de lo que el mundo aplaude. Tremendo esto, ¿ves? Oiga la idea. No solo debemos, hermanas, fíjese bien, dejar de hacer lo malo. Yo no tomo, yo no fumo, yo no digo malas palabras. Sino que tenemos que aprender a hacer lo bueno, lo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que ellos estaban pactando en ese momento? Y dice,
Fíjese el primer pacto que hace. Dice, y en el 30 estoy. Nehemías 10:30. ¿Me copia alguna de las hermanas, por favor? Dice, y que no daríamos nuestros hijos, dice, a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Ajá. Mire, hermana, qué tremendo. Acuérdese que el pueblo de Israel fue escogido entre todas las naciones. Dice, y serán benditas en ti. Dice. Entonces, si ellos querían testificar en medio de un mundo pagano, necesitaban familias unidas y temerosas de Dios. Y debían evitar cualquier tentación de adorar los ídolos de los pueblos que vivían a su alrededor. Por eso Dios prohibió el matrimonio entre los israelitas y los pueblos paganos que vivían alrededor. Porque Dios no quería que ellos se contaminaran con sus costumbres o con su forma de pensar o su forma de ver la vida. Usted puede leer esto en Deuteronomio 7, del 8, del 3 en adelante. Ahora, vemos que el pueblo de Israel no obedeció. Y vemos que empezaron a haber matrimonios entre los israelitas y los pueblos paganos. Y los resultados fueron desastrosos para sus familias y para la propia nación. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos tuvieron matrimonios con extranjeros, estos extranjeros llevaron al pueblo de Dios a la idolatría. Y es aquí donde nosotras tenemos que tener mucho cuidado y no hacer esas alianzas, hermanas. Dice en Eclesiastés, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y dice allá en Corintios, que no nos unamos en yugo desigual con los impíos. Y yo te voy a decir esto, hermana, esto para mí sí es aplicado al matrimonio, es aplicado al noviazgo, pero también es aplicado a las amistades. Y te quiero reconvenir acerca de esto, porque a veces hacemos alianzas íntimas, en amistades de intimidad, con personas que no son conocedoras de la palabra de Dios. De tal manera que cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos un problema y vamos a pedir un consejo a esa persona, no nos va a dar la visión de Dios y su palabra. Esa persona que no conoce a Dios te va a dar la visión que el mundo tiene acerca del problema. Y entonces en vez de decir, mira, orá, mira, aprende a callarte, mira, pedirle a Dios que te dé dominio propio, te va a decir, no te dejes. Si te dice una palabra, decile dos. Y va a empezar a darte el consejo del mundo. No te va a dar el consejo de la palabra. Y de repente va a empezar a llevarte a lo que el mundo ofrece para adormecer tu dolor y no a la libertad que Dios te ofrece por medio de su palabra. Y así es como tenemos a muchas personas que se han alejado de los caminos del Señor por escuchar el consejo del amiguín o la amiguina. Por eso Dios aquí nos previene. Y Dios nos está diciendo, tengan cuidado con esas alianzas que ustedes hacen afuera. Y ellos estaban comprometiéndose en este momento. Y dice, no vamos a dar a nuestras hijas ni a nuestros hijos a los pueblos de la tierra, ni los vamos a tomar. Nosotros nos vamos a tratar de mantener íntegros en esto. ¿Por qué? Porque cada vez que la nación se apartaba del camino de Dios, oiga bien lo que pasaba, perdía su prosperidad y su influencia. Y es lo que nos pasa a nosotros.
Por eso debemos examinar. Ahora, miren lo que dice el 31, 10:31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Si usted ve allá, el pacto está orientado a las relaciones, pero ahora aquí el pacto está orientado al tiempo. ¿Ven? Ahora, fíjese que Dios reconoció que la atracción del dinero entraría en conflicto con la necesidad de descansar un día, por lo que se prohibió el comercio dentro de la ciudad el día de reposo. Al decidirse, y oiga esto qué interesante, hermana, al decidirse a honrar a Dios en primer lugar, los israelitas estaban rechazando hacer del dinero su Dios. Porque esto del día de reposo, le voy a decir, está orientado primero a tener un día especial para dedicarme a buscar a Dios, pero también tener un día en que yo pueda recobrar fuerzas. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nuestra cultura nos hace elegir entre la conveniencia y el beneficio por un lado y el colocar a Dios en el primer lugar por el otro. Ahora, yo quiero que analice su trabajo y sus hábitos de adoración. Y le pregunto, oiga bien, analice su trabajo y sus hábitos de adoración. Y le voy a preguntar, ¿está realmente Dios en el primer lugar? Qué duro, hermana. Qué duro. Porque yo te voy a decir muchas veces, y esto es algo que ya hemos hablado. Muchas veces nosotros al trabajo nos vamos con fuerza o sin fuerza, enfermos o sanos, porque tenemos que cumplir un horario y no queremos que nos den cuenta. Pero ¿cuántas veces hemos dejado de ir a la iglesia porque teníamos un dolor de cabeza, porque nos sentíamos cansados? Y Dios tiene que entender. Pero aquí la reflexión nos está llevando, ¿realmente es Dios lo primero en tu vida, que está sobre tu trabajo? Porque de eso a eso se refería este pacto. Ellos iban a mantener cerradas las puertas de la ciudad el día sábado o cualquier otro día que fuera santo, o de las fiestas que se celebraban, la de los tabernáculos y las demás fiestas. No iba a haber comercio. Qué tremendo esta ordenanza. Ellos estaban diciendo, nosotros ponemos a Dios y en primer lugar, y confiamos en que ese día en que no va a haber comercio no nos va a afectar, porque Dios nos va a dar lo suficiente. ¡Qué convicción! ¿Tendremos esa convicción nosotras? ¿Tendremos esa convicción de poner a Dios en ese lugar que le corresponde, hermana? Ahora, aquel pueblo estaba prometiendo obedecer la ley de Dios y guardar su pacto. Vámonos a los versículos del 32 al 33. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios,
para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de Dios. Fíjense que el templo había sido reconstruido bajo el liderazgo de Zorobabel aproximadamente 70 años atrás. Pero cuando el templo se estaba construyendo, ellos descuidaron esta obra y empezaron cada uno de ellos, y yo quiero que se vaya al libro de Ageo. Ageo es uno de los profetas menores y se lo quiero leer porque esto, hermana, es algo tremendo. Ageo solo tiene 2 capítulos. Y fíjense que me llama la atención y les dice, fíjense, oiga, y que se lo quiero leer para que vean a qué está orientada esta promesa de dar las primicias, esta promesa de velar porque el templo tenga todo. Porque ellos habían fallado cuando se reconstruyó el templo. Oigan lo que dice, sembráis, estoy en Ageo 1:6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Cualquier parecido con la realidad, hermana, es casualidad. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Le ha pasado a usted que el sueldo siente que se le va como que si el pantalón tuviera un hoyo? Se lo acaban de dar y ya se le acabó. ¿Pero por qué está pasando eso? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Y en el 9 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno corre a su propia casa. ¿Qué estaba pasando aquí? Ellos habían preferido tener sus casas artesonadas, sus casas bien decoradas. O sea, dejaron de edificar el templo y se dedicó cada uno a arreglar su casa, a artesonarla. Y esto no puede pasar. Por eso les decía yo que nuestra entrega a Dios debe de afectar nuestras relaciones, nuestro tiempo y nuestros recursos económicos. Y aquí es donde ellos están haciendo una promesa de no volver a cometer este error y este pecado. Y es algo que ahora nosotros debemos de revisarnos, hermanos. Porque creo que debemos aprender a ser mujeres equilibradas y ordenadas y a darle a Dios el lugar que le corresponde. Amén. Y quiero finalizar con esto porque no quiero atribularlas tantas. Porque fíjese que habla ellos y dice a pesar, y está hablando de las primicias. La primicia es como darle a Dios lo primero de nuestros frutos. Es decir, pongo a Dios en primer lugar. Y esto no siguió en el Nuevo Testamento. El concepto de dar a Dios la primera porción de nuestro tiempo, de nuestros talentos. Sin embargo, esto debería de continuar. Amén. Ahora, ¿le da usted a Dios lo primero y lo mejor? ¿O estamos allá como el pueblo que estaba describiendo en Ageo, que solo le damos las obras? ¿O yo, hermana? ¿Le doy a Dios lo primero y lo mejor? ¿O solamente le estoy dando las obras?
las obras de mi tiempo, las obras de los dones que me ha dado, las obras de mis recursos. ¿Sabe, hermana? A mí me da mucha tristeza y se los tengo que decir. Cuando en estos estudios vemos que después de haber 30, 40 personas, gracias a Dios ya vemos 18. Pero hay días en que hemos habido 6, 7. ¿Y las demás? Y entonces nos preguntamos, ¿por qué no estoy recibiendo las bendiciones? ¿Por qué el dinero se me va como un saco roto? ¿Por qué busco mucho y obtengo poco? ¿Será que no estoy poniendo a Dios en el lugar que le corresponde estar en mi vida? ¿Será que le estoy dando las obras a Dios? Dios no quiere tus obras. Porque a veces, tristemente, decimos no tengo tiempo, hermana Vero, pero sí tengo tiempo para hacer el TikTok. Sí tengo tiempo para subir esas historias bellísimas que suben a Facebook. Sí tengo tiempo para pasar horas y horas viendo videos. Pero no tengo tiempo para lo que me va a nutrir. No tengo tiempo para esa búsqueda de mi milagro. Me encanta Ana, hermanas, porque dice que esta mujer era una mujer triste, era una mujer resentida, era una mujer amargada, pero un día se levantó, dejó todo y fue a su lugar de su milagro. Y dice que allí en el templo oró largamente. Y me llamó la atención esa palabra, largamente. Y no fue fácil, porque aún en el templo, en ese lugar de la búsqueda de Dios, Ana encontró obstáculo. De eso me hablaba ayer Dios. Porque el mismo sacerdote le dijo, mujer borracha. ¡Qué duro! Yo creo que ahorita nos dicen así, nos vamos, hermana, y nos vamos al mundo, nunca más volvemos. Pero esa mujer perseveró, esa mujer se mantuvo firme y eso es lo que Dios quiere que hagas. Que tú pactes con Dios en esta noche de mantenerte firme en esta profesión que hemos elegido. Firme en mantener la santidad en mis relaciones. Firme en mantener el tiempo que yo le doy a Dios como mi prioridad. Firme en lo que yo le voy a dar a Dios de mis recursos. Y sabe, la última promesa que ellos hacen está referida a dar el diezmo. Usted lo puede leer en el libro de Nehemías, capítulo 10, y se lo quiero leer. Y no quería ahondar mucho en esto, porque después dicen, ya va la hermana Vero a pedir dinero. Pero no es para mí, hermana. Gracias a Dios, Dios es bien bueno con nosotros porque nos ha dado un trabajo. Y gracias a Dios no dependemos de los diezmos, aunque deberíamos de. Pero, quiero decirle, dice, fíjese bien, lo que dice en el versículo 37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Hermana, yo te quiero decir algo y te lo voy a decir no porque lo haya vivido o lo haya visto en otra persona, lo he visto en mi vida. El diezmo es un acto de fe, es un acto de obediencia a Dios. No para bendición de Dios, es para bendición tuya.
porque es un acto de dependencia. Es un acto en el que tú le dices a Dios, Señor, con tu ayuda y tu bendición, yo puedo vivir con el 90% de lo que gano. Y aquí está mi 10%. En gratitud a lo que tú haces por mí. ¿Entiende, hermana? Ellos estaban pactando aún con este diezmo. Este diezmo es de dependencia de Dios. Este diezmo es decir, yo sé que puedo vivir con esto. Te creo, Señor, y te lo doy. Y te voy a decir algo, porque el mundo dice, ay, a los pastores le van a dar. Ay, es que ya están a los pastores. Miren la hermana Ver, ya se mandó a hacer los colochos. Tu deber es agradar a Dios con tu fe y tu obediencia al dar el diezmo. Y el deber de los pastores es administrar correctamente lo que llega a las arcas del templo. Amén. ¿Entiende eso, hermano? Usted lo da con fe, con obediencia. Y Dios va a demandar. ¿Entiende? Aquí dice que era para que los levitas, y qué triste es, hermanas, que en muchas iglesias los pastores anden rotos, anden descosidos, estén comiendo frijoles con tortilla, porque los miembros de la iglesia no pueden sostenerlo con sus diezmos. Es triste, ¿entiende? Porque es algo que Dios